Muy buenas tardes. Bien, voy a abrir la pizarrita, chicos, para comenzar con la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos un momentito. Bien, comenzamos. El día de hoy, chicos, tenemos que ver el tema de electroquímica. En el tema de electroquímica se toman dos puntos muy importantes, que son celdas galvánicas y electrólisis, ¿no? Vamos a comenzar por celda galvánica, chicos. Sí, rapidito nomás para ir a los ejercicios. Mira, que son dos temas, ¿eh? ¿Qué es una celda galvánica? Avioncito, están en celdas galvánicas. Muy bien, les comento. Mira. Una celda galvánica es una pila galvánica. Eso quiere decir que va a haber una relación entre lo que es energía química y energía eléctrica. Es que en realidad la electroquímica, que es todo el tema que vamos a ver el día de hoy, relaciona estas dos energías. En un experimento denominado celda galvánica, la energía química se transforma en energía eléctrica. ¿Y cómo así? Pues te lo explico. La energía química se relaciona con reacciones químicas y estas reacciones químicas van a ser reacciones de tipo redox. Y estas reacciones redox se van a dar espontáneamente en esta experiencia, en este experimento de celda galvánica. Eso quiere decir que aparecen sin necesidad de otra energía. Al instalar una celda galvánica, empiezan a ocurrir reacciones redox espontáneas. Y estas reacciones redox espontáneas, ¿te acuerdas que el que se reducía ganaba electrones del que se oxidaba? O sea, va a haber una transferencia de electrones. Y esa transferencia de electrones que provoca estas reacciones redox espontáneas va a generar un flujo de electrones. Y a todo flujo de electrones, ¿cómo se le denomina? Corriente eléctrica. Y es así como se transforma en energía eléctrica. Sencillo. La cosa es, ¿y cómo se realiza esta experiencia? ¿Qué se debe utilizar? Bueno, te comento. Por cierto, esta corriente eléctrica que se va a generar, que se va a provocar a partir de las reacciones redox espontáneas, va a ser una corriente eléctrica continua. No la que nosotros enchufamos en la pared, no esa es alterna, sino continua. Justamente lo que menciona por aquí, ¿no?
Una celda galvánica se da de la siguiente manera. Te explico. Tú lo puedes hacer en casa. Se coloca un recipiente al cual se le denomina cuba eléctrica. Puede ser de vidrio, puede ser de plástico. Se va a colocar dentro de esta cuba eléctrica, o cuba galvánica, mejor dicho. Al recipiente se le denomina cuba galvánica. Se coloca una sustancia que va a estar en estado líquido, una sustancia salina. Al ser salina, chicos, al ser salina, va a haber iones metálicos, como por ejemplo iones del zinc, junto a su anión. Podríamos colocar al sulfato de zinc y el anión sería el sulfato. Una sal disuelta en agua, que al ser compuesto iónico, libera iones. A esa sal acuosa se le denomina electrolito. Ahora, no solamente se necesita una cuba, sino otra cuba, donde encontraremos otra sal, otro electrolito, como por ejemplo el sulfato de cobre. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Así fue construida la primera pila. Luego se introduce en cada electrolito, no hasta el fondo, hay una cierta distancia, eso ya lo van a ver en la universidad, de donde tenemos que colocar respecto a la base de este recipiente una barrita metálica. Esta barrita metálica se le va a denominar electrodo. Va a ser un electrodo activo. Profe, ¿qué se refiere con activo? Que va a reaccionar, estar presente en las reacciones redox. Si esta solución acuosa es de zinc, el metal que voy a colocar aquí es de zinc, para que esté presente en la reacción. Si esta solución acuosa es de cobre, el metal aquí va a ser de cobre. Se conectan mediante un cable conductor. Generalmente este cable es de cobre, pero da igual de qué metal sea, porque solamente va a ser un cable conductor de la electricidad. Se conecta mediante un cable conductor y se hace uso de un aparatito que mide el voltaje. ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice? ¿Lo han visto en física? Es un voltímetro. Miden los voltios, la diferencia de voltaje que hay entre estos dos electrodos, zinc y cobre, barras metálicas. Pero todavía el circuito no está cerrado. Esta parte no me gusta, siempre la menciono. Para poder cerrar el circuito, chicos, necesitamos un tubo en forma de U invertida. Por eso no me gusta. Su forma nada más, ¿eh? Su uso sí. Ese tubo de forma de U invertida va a estar por aquí, mira, acácito. Va a contener otra solución acuosa concentrada salina, como por ejemplo puede ser
Vamos a colocar aquí, mira, un poquito de magia hacemos para que se vea mejor. Va a ser, por ejemplo, KCl, donde tengo los iones cloruro y los iones potasio. No quiere decir que por el puente salino va a venir esta solución y se va a mezclar con esta solución. No, no ocurre eso, no se mezclan, por eso se tapa, por aquí se te va a tapar con algodón, ¿no? La solución concentrada. Listo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ni bien se cierra el circuito con el puente salino, empieza a suceder lo siguiente de manera espontánea. Un átomo de zinc se convierte en zinc más 2. Porque, ¿cómo sabe eso? ¿Usted ve los átomos? No, pues. Lo que pasa es que en el experimento, luego de un determinado tiempo, al retirar los electrodos, vamos a observar que el zinc tiene menos masa. Eso quiere decir que se ha oxidado, se ha corroído. ¿Y por qué? Que justamente te comentaba que un átomo de zinc, por cada átomo de zinc que pierde esta barra, se va a estar convirtiendo en zinc más 2. Cada átomo de zinc se va a ir convirtiendo en zinc más 2. De zinc a zinc más 2. Su carga aumenta. ¿Qué quiere decir, chicos? Se oxidó o se redujo. Ya lo dije, se oxidó. ¿Cuántos electrones pierde? De 0 a más 2 pierde 2. Ese electrodo que se oxida, justamente su proceso empieza con vocal, se llama ánodo, que también empieza con vocal. En una celda galvánica, el ánodo se oxida. Muy bien, al oxidar se pierde electrones, en este caso, en este ejemplo, 2. Estos electrones que pierde, que lo vamos a colocar de puntitos amarillos, pierde los 2 electrones y los electrones, como pueden conducirse por esta barra metálica, van a salir de la barra, van a ir por el cable conductor y se van a ir hacia el otro. ¿Dónde está el otro? No lo sé. Ah, bueno, aquí está. Llega el cobre. ¿Y el cobre qué va a hacer? El cobre va a trasladar los electrones hasta llegar aquí. ¿Quién los recoge? El cobre más 2 pasa para aquí, dice. Coge a esos 2 electrones. Voy a colocarlo de negrito para no perder estética. Cogen esos 2 electrones y se convierte en cobre. Profe, que usted ve que el cobre más 2 coge los 2 electrones y se convierten en cobre sólido. No, sino que cuando después de un tiempo retire esta barra de cobre, voy a observar que aquí se ha depositado más de ese metal y su masa va a aumentar. El cobre más 2 que estaba en la solución ahora es cobre sólido, se encuentra en la barrita. ¿Qué sucede? Ganó electrones, se reduce. Reducción empieza con R, consonante. Por eso que ese electrodo empieza con C, con consonante, y se llama cátodo. Profe, ¿y por qué no al revés? ¿Por qué no el cobre se oxida? ¿Y por qué no el zinc se reduce?
Bueno, el ion zinc se reduce. Lo que pasa, chiquilines, lo que sucede, chiquilines, es que tú sabes que las tablas de química mandan. Estas tablas de química se realizan por experimentos. Ahora te voy a explicar cómo. La tabla dice que el potencial de reducción del cobre más 2 es mayor que el potencial de reducción del zinc más 2. ¿Eso qué quiere decir? Que el cobre más 2 se reduce con mayor facilidad que el zinc más 2, por eso él se reduce y él no. ¿Correcto? O en todo caso, las tablas dicen que el potencial de oxidación del zinc es mayor que el potencial de oxidación del cobre, comparando a los metales, ya no a los iones. Por eso que el zinc es el que se oxida y no el cobre. ¿Correcto, chicos? ¿Hasta ahí se entiende? Los electrones entonces por el cable conductor, ¿de dónde a dónde van? ¿De cátodo a ánodo o de ánodo a cátodo? Siempre. ¿De dónde a dónde? Ahora te explico, Camilo. Ahora te explico para qué sirve este puente salino. Los electrones siempre viajan por el cable conductor desde el ánodo hacia el cátodo, porque en el ánodo se pierde y el cátodo los gana, los coge. Muy bien, del ánodo al cátodo. Listo. ¿Qué más? Bueno, se deduce que hay corriente eléctrica. ¿Saben por qué, chicos? No porque voy a poner la mano y me va a pasar electricidad. Para eso hemos puesto el voltímetro. Va a haber una diferencia de voltaje de aquí, si no mal recuerdo, de 1.10 voltios. Cuando hay una diferencia de voltaje es porque hay corriente eléctrica, porque tu profe de física seguro te habrá explicado el brr, no el brr de, creo que es de Anuel, sino el birr. Voltaje es igual a intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Claro. Si hay voltaje, hay intensidad de corriente. Sí, pero se acaba, Daniel. Ajá. Lo que pasa es que se han modernizado las pilas galvánicas. Ahora existen las micropilas o pilas muy, muy, muy chiquititas que tienen las mismas partes, pero nano, a nivel nano. ¿Me entienden? Pero si digamos, si aquí no hay puente salino, si que no hay un puente salino, se para el proceso galvánico. Y ahora voy a explicar por qué. Para que el proceso continúe, sea continuo, como bien dice la corriente eléctrica, sea continua, las soluciones salinas deben presentar electroneutralidad, o sea, ser neutras. Para que presente electroneutralidad, la carga positiva inicial debe ser igual a la carga negativa. Inicialmente colocamos la sal, había la misma cantidad de iones zinc y de iones sulfato. Pero como el zinc se está oxidando, sí o no que se van a formar más iones zinc. Los iones zinc van a aumentar. ¿Y quién compensa eso? ¿Quién compensa a ese exceso de carga positiva? Ahí viene mi puente, pues. Ahí viene mi puente. Mi puente salino manda a sus aniones, a los iones cloruro, para compensar esa carga positiva que está en exceso.
y siga electrón neutro. Igualmente por la derecha, mira lo que sucede. Los iones cobre se están convirtiendo en cobre. O sea, a medida que pasa el tiempo, los iones cobre disminuyen. Entonces va a haber más iones sulfato, mucha carga negativa. ¿Y quién lo compensa? El puente salino manda sus iones positivos. Para que te acuerdes. Puente salino manda los aniones donde está el ánodo. Y donde está el ánodo se llama semicelda anódica. El puente salino manda sus cationes a donde está el cátodo. ¿Y cómo se llama esa parte de la celda galvánica? Semicelda catódica. ¿Qué tan importante es el puente salino? Si no, se para el proceso. Sirve para, entonces Camila, ¿para qué sirve el puente salino? Para electroneutralizar las cargas, ya sea que hay en exceso o que se han perdido, ¿no? ¿Está claro, Camila? Y que el proceso sea continuo, de todas maneras. Muy bien. ¿Se genera electricidad sin la presencia del puente salino? En un instante habrá, porque la corriente igual va a girar, va a ir de un lado a otro, pero el proceso se detiene. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, usted dijo que me iba a explicar esta cosita, profe. ¿Cómo sabe usted o cómo en las tablas han deducido que el potencial de reducción del cobre es mayor que el potencial de reducción del zinc más 2? O que el potencial de oxidación del zinc es mayor que el potencial de oxidación del cobre. Primero te explico, el potencial de reducción es la tendencia a reducirse. El potencial de oxidación es la tendencia a oxidarse. ¿De acuerdo? Todo esto lo realizan mediante un experimento con el elemento patrón. Profe, el patrón, el que viene con sus flores, ese mismo, pero aquí se le llama hidrógeno. Dentro del platino o dentro de una barra o un tubo de vidrio se encuentra al platino, que es un electrodo inerte, con hidrógeno gaseoso y líquido en equilibrio. ¿De acuerdo? O sea, dentro de este electrodo de platino, que nos interesa es que hay hidrógeno en equilibrio gaseoso y líquido. ¿Qué va a suceder? Mira que voy a hacer esta jugada, ¿eh? Voy a agarrar por aquí todo esto de aquí. Todo esto de aquí ya no lo voy a graficar de nuevo, pues chicos. Pero todo esto de aquí se va a conectar ya no con cobre, sino en vez de cobre va a estar el electrodo de platino que contiene hidrógeno. Y cuando el zinc se conecta con el hidrógeno, al hidrógeno se le asume un potencial de cero. Tanto el de reducción del hidrógeno como el de oxidación se le da un valor cero. Al conectarse zinc con hidrógeno, ya no lo grafico, tú ya lo estás imaginando, ¿sí o no? El voltímetro va a estar conectado y va a marcar un valor por aquí, digamos, X. Lo mismo se va a dar cuando lo haga con el cobre. Y con el cobre va a dar otro valor. Le vamos a poner Y. Comparando estos valores respecto al potencial dado en esta celda, acá voy a obtener un potencial de celda y un potencial de celda, pues que va a ser X,
El potencial de celda va a ser Y. Pero ¿cómo se obtiene el potencial de celda? Sumando el potencial de reducción que se reduce, bueno, el potencial estándar de reducción, perdón, y el potencial estándar de oxidación estándar, porque se trabaja a 25 grados Celsius, a presión de una atmósfera y la solución es de 1. ¿Ya? Por eso se le dice estándar. Entonces, si el del hidrógeno es cero, se vas a reemplazar aquí, si el hidrógeno se está oxidando, cero, y obtienes el que se reduce, que sería el valor que te da el voltímetro. O si el hidrógeno se está reduciendo, cero aquí, y obtienes el de oxidación, que sería lo que marca el voltímetro. ¿Me dejo entender, chicos? Puede ser que con otra especie el hidrógeno se oxide o se reduzca, pero ese valor va a ser cero, y obtendré ya sea el potencial de oxidación o el de reducción de la otra especie. No importa si tienes el potencial de oxidación o reducción de la otra especie. Si tienes el reducción, lo puedes pasar a oxidación. Si tienes el de oxidación, lo puedes pasar a reducción. ¿Por qué, profe? Porque como la reducción es el proceso inverso a la oxidación, se cumple que el potencial de oxidación es menos, o sea, signo contrario, del potencial de reducción. Creo que no está por ahí. Por eso lo pongo. Ya te expliqué todo el cuadro. Profe, por ahí veo la ecuación de Nernst. Oye, note lo que es, no bien, esto es para que averigües nada más. Ujú. Esto es para pilas que no están dadas a temperatura de 25 grados Celsius, una atmósfera, solución 1 molar, o sea, no estándar a otras condiciones, ya eso lo vas a ver en la universidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chiquilín? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Vamos a ejercicio de celdas galvánicas. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a decir que las celdas galvánicas son procesos espontáneos. Y para que sea espontáneo, ¿qué quiere decir matemáticamente que es espontáneo? Que el potencial de celda va a ser mayor a cero. Me dan un minutito. No, 10 segundos. Una travesura. Ya lo siento, chicos, sino que estoy cuidándolo hoy día. Y ha llenado la bañera de agua. Estamos a 0 grados y está en la piscina. Bueno, continuamos. Es el rey del frío, me dice. Entonces, ¿qué es proceso espontáneo? El proceso espontáneo es que el potencial de celda es mayor a cero. ¿Sí? El potencial de celda estándar debe ser mayor a cero. A eso le llamamos espontaneidad. Si es menor a cero, entonces es porque es un proceso de electrolisis y necesita una batería para poder arrancar una bomba de electrones. Me estoy olvidando de algo más. Mira, todo tiene su diagrama, ¿ya? Todo esto, este gráfico de aquí no lo vas a hacer para todos, pues imposible, ¿no? Para eso hay un diagrama, una notación. Para esa pila que yo he construido como ejemplo, voy a hacer su diagrama y te voy a explicar cómo. El puente salino, aquí ya no va a ser un tubo de U en forma invertida, sino va a ser dos líneas. Yo ahora le pongo tres porque somos tricampeón, pero
Dos nada más, ¿sí? En el lado izquierdo, ese es el puente saliendo, ¿eh? En el lado izquierdo, la semicelda anódica. ¿Qué sucede en la semicelda anódica? El zinc se convierte en zinc más 2. El zinc, que es sólido, se convierte a zinc más 2. Y ese ion es disuelto en agua, acuoso. Como uno es sólido y otro es acuoso, se separa por una línea. Ahí se coloca en el lado izquierdo siempre la semicelda anódica. O sea que el ánodo que se va a oxidar a su ion, zinc en este caso. Y en el otro lado lo que sucede en la semicelda catódica. El ion cobre, lo hemos visto aquí, se reduce, el acuoso se reduce a cobre sólido. Ujú. Listo. Ese es el diagrama y el diagrama sale todo, ¿eh? Pregunta para los que ya han visto celdas galvánicas y para los que no, también me pueden responder porque hemos visto reacciones. ¿Quién es mejor agente reductor, el zinc o el cobre? El agente reductor, chicos, cayeron todos. ¿Se oxida o se reduce? El agente reductor, ¿se oxida o se reduce? Profe, yo me acuerdo mi reacción redox que el agente reductor se oxida y se obtiene la forma oxidada. ¿Quién se oxida con mayor facilidad? El zinc, porque tiene mayor potencial de oxidación. Entonces, es mejor agente reductor que el cobre. Preguntas que vienen en celdas plásticas. Vamos a los ejercicios, chicos. Ahí vemos electroquímica, que es poquito, porque es la parte teórica, no han puesto parte práctica. No sé si en la siguiente hay, no he visto todavía la siguiente tema. Así hay, perfecto. ¿Qué puse por aquí? Me emocioné. No, 18 no es, ¿no? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Voy a convertirlo en PDF. No, no. Muy bien. Vamos a ver. La semana pasada nevó aquí. Esperemos que para fiestas también. Ay, no, todavía no. Este sí. Ya le mando un videito luego sí. Es que no llega. Vamos a la primera pregunta. A ver, electroquímica, chicos. Tanto electrólisis como celdas galvánicas. Nosotros hemos visto celdas galvánicas, solo esa parte, pero podemos responder a esta pregunta. ¿Las reacciones son redox? Como hemos visto, sí. ¿Camión, la C? A ver, mándame tu clave, por ahí me dicen la letra C. Hay dos procesos, galvánicos y electrolíticos, lo comenté, hemos visto galvánicos por el momento. La unidad de la carga eléctrica, eso es física, chicos, ¿ah? La carga eléctrica
Q. ¿En qué unidades se mide? En Coulomb, ¿no? Carga eléctrica en Coulomb. Por ejemplo, un electrón, ¿cuánto es su carga eléctrica? ¿Cuánto es la carga eléctrica de un electrón? ¿Quién me dice, chicos? No me decepciones. Tema de materia. Muy bien. Su valor, 1,6 por 10 a la menos 19, pero sabemos que es negativo, pues, ¿no? El valor es ese de ahí, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Ahora, ¿quién me dice cuánto es la carga eléctrica de una mol de electrones? ¿Qué tienes que hacer? Multiplicar por cuánto. Un electrón, y aquí tengo una mol. Una mol, ¿cuántos electrones son? ¿Por cuánto tienes que multiplicar? Por 6,022 por 10 a la 23. Multiplica. Te va a salir aproximadamente 96.500 coulombs. Y ese valor lo utilizamos para el tema de electrólisis. ¿Se acuerdan de ese valor los que han visto electrólisis? Oh, sí, un Faraday. Pues un Faraday es la carga de un mol de electrones. Así se demuestra, para que te acuerdes. No, no es el amperio, es el coulomb. Los procesos galvánicos necesitan, no necesitan, generan corriente eléctrica. La clave es la letra C. La clave es la letra C. Los procesos electroquímicos, ambos son redox, no existen no redox. Falso. Clave. En ellos se utiliza electrolitos y electrodos. Sí, en las celdas galvánicas lo vimos. La electrólisis no es espontánea, el que es espontánea es la celda galvánica. Solo se utilizan para producir corriente eléctrica. Falso. Que cómo produces corriente eléctrica, a partir de corriente eléctrica generas también reacciones redox, que eso lo vamos a ver en electrólisis, y se puede, por ejemplo, obtener un galvanizado. ¿Qué es un galvanizado, por cierto? ¿Alguien sabe? Han escuchado el término galvanizado muchas veces, pero a veces desconocemos de qué se trata. Un galvanizado, chicos, es cuando un metal, tengo un metal por aquí, y lo voy a cubrir de otro metal. Ese metal va a ser zinc galvanizado. O tengo un metal y lo voy a cubrir de otro metal, pero ese metal ahora es oro. Entonces se llama dorado. Ese proceso se llama dorado. ¿Y por qué se recubre, profe? Para proteger al metal más débil. Ah, no. Podemos hablar también del ánodo de sacrificio. Profe, ¿cómo que el ánodo de sacrificio? Sí, cuando yo tengo un metal que está, por ejemplo, bajo tierra, es un tanque de metal, ¿ya? Y este tanque de metal contiene una materia prima muy importante, pero yo sé que con el tiempo todos los contaminantes que están bajo tierra, la humedad y otros agentes oxidantes lo van a oxidar. Entonces, este de aquí con un cable lo conecto por aquí a un metal que sale de la tierra. O sea, está bajo tierra y sale de la tierra. Y por aquí él se sacrifica y va a ser el ánodo de sacrificio. Entonces se sacrifica, al final se va a terminar de oxidar, pero antes que se termine, ¡plac!, lo cambian por otro. Y este nunca se oxida.
¿Qué es más fácil, cambiar el que se sacrifica o cambiar el que contiene la materia prima? El que se sacrifica, sí o no, de todas maneras, porque él no contiene nada. ¿Qué tan importantes son estos procesos electroquímicos, sí o no? Dímelo. No, yo le llamo a las 8. Muy bien. Solo se utilizan para poder, solo no, pues. Una aplicación de celdas galvánicas es el proceso de bañado en plata o en oro. No, eso no, no son aplicaciones de celdas galvánicas, son aplicaciones de electrólisis, plateado, dorado, zincado, galvanizado, cromado. Y justamente el nombre proviene de un metal que va a proteger a otro, ¿no? Que se oxida más fácilmente. Chico, la 3. Galvánicos. En las reacciones redox son espontáneas, yes. En la semicelda que contiene al ánodo se realiza la reducción ánodo vocal, reducción consonante, falso. La A, ¿no? Efectivamente, las dos medias celdas o semiceldas se ponen en contacto a través de un puente salino. Es correcto para cerrar el circuito. Muy bien, la clave es la letra A. No quiere decir que se ponen en contacto los electrolitos, o sea, las soluciones acuosas, sino en contacto para cerrar el circuito las dos semiceldas. Ok, siguiente. Clave, chicos. En el ánodo se produce la oxidación y en el cátodo la reducción, vocal-vocal, consonante-consonante. Los electrones circulan del ánodo al cátodo, ¿sí, no? Te lo pregunté. Por el puente salino, no. ¿Por dónde, chicos? ¿Por dónde pasan los electrones? Por el cable conductor. Falso. ¿Cómo que por el voltímetro? Por el cable conductor, el voltímetro no tiene nada, el voltímetro solo sirve para poder señalar la diferencia de voltaje. A ver, no sé si te acordarás esto. Un poquito de física, a ver si me acuerdo, ¿ya? A ver si me acuerdo. Chicos, te dijeron que el voltímetro tiene una resistencia infinita o una resistencia igual a cero. No te han dicho nada en física. Todavía no llegan. El voltímetro tiene una resistencia muy alta. Por eso no deja pasar la intensidad de corriente por ahí. Es por eso que se conecta en paralelo. La intensidad pasa por el cable conductor y el voltímetro mide la diferencia de voltaje que hay desde este punto A hasta este punto B, si es que por ahí hay una resistencia o respecto a la resistencia de dicho cable. Ahora sí. Bueno, es lo que me dijeron a mí en física. ¿Ok? El amperímetro, en cambio, esa es otra cosita. El amperímetro solamente se pone en serie se conecta. ¿Por qué? Porque su resistencia es casi nula. ¿Sí? Al ser casi nula, pasa la corriente por ahí y la mide. Muy bien. Por el cable conductor, ¿eh? No por el...
Se genera una corriente eléctrica continua debido a un proceso redox espontáneo. Lo mencionamos. La clave es la letra D. Chin, chin, llegó la hora. Tengo una imagen por aquí que te quiero mostrar. Tengo por aquí una imagen que te quiero mostrar respecto a los signos para que nunca dudes, ya sea proceso galvánico o proceso electrolítico. A ver, ¿qué está por aquí? Mm, bueno, bueno, aquí está. Ah, a ver, dice, al cine. A ver, por aquí. Jeje, no mentira, chicos. Mira, en la electrólisis, el ánodo es considerado polo positivo y el cátodo polo negativo. En la pila, que se le denomina celda galvánica también, o pila electroquímica, el ánodo es el polo negativo y el cátodo el polo positivo, ¿ya? Mucho cuidado con esa ley de signos. ¿De acuerdo? Es por eso que aquí en esta preguntita respecto a lo galvánico, que te habla de un proceso galvánico, ¿no? El cátodo es positivo y el ánodo es el negativo. Correcto. Y el sentido de la corriente de ánodo a cátodo. Todas son correctas. ¿Qué imagen lo podemos colocar por aquí, no? Para que quede en su separador. Bien, siguiente. Las reacciones redox son impulsadas, o sea, quiere decir son provocadas por una bomba de electrones. No, simplemente ocurren espontáneamente, no son provocadas. La bomba de electrones es una fuente de poder, puede ser una batería o una pila. No necesita una batería para que se genere la reacción. Las reacciones redox se dan así, ¿no? En la semicelda que contiene al ánodo se realiza la reducción. Vocal, vocal, falso. Las dos mediacelas se ponen, esto ya es parecido. Las dos mediacelas se ponen en contacto a través de un puente salino, ¿no? Falso, falso, verdadero. Entonces, por aquí, la clave sería la modificada. La 7. Chicos, la 7. ¿Cuál es la 7? Clave, clave de la 7. Vamos. ¿Dos o tres? Me piden correctas. La ocurrencia espontánea a una reacción redox genera la corriente eléctrica continua. Sí. El ánodo es negativo y el cátodo es positivo. En el ánodo se lleva la reducción. El puente salino mantiene polarizado el circuito. ¿Qué quiere decir que el puente salino, ¿qué dice? Mantiene polarizado el circuito.
¿Qué entiendes por eso? Por eso ahí están en duda, ¿no? Que lo mantiene polarizado, falso. Y si dicen que es neutralizado, sería verdadero, dicen. Vamos a ver la última. Ahora les explico. Ustedes tienen que acordarse, chicos, del término polar, pues, ¿no? ¿Te acuerdas de tu oso polar o no? Mm. ¿Qué era polar, chicos? El término polar, ¿de dónde sale? ¿De quién me dice? ¿Quién me dice? De ahí vamos a tener la respuesta. De enlaces. Por ahí piensan en más menos. Por ahí está. De polos. Muy bien. Entonces, si nosotros pensamos en más menos, habíamos dicho que apolar, no sé si recordarán, apolar era cuando el momento resultante es igual a cero, porque las cargas se anulan. En cambio, cuando decimos polar, el momento resultante es diferente de cero, porque hay un momento resultante, ya sea negativo, positivo respecto a las electronegatividades de un elemento y otro, la comparación. Ahora, entonces, o polariza o evita la polarización de las soluciones. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería que va a evitar que haya una carga en exceso. Claro, polar es así, apolar es así. Neutro, no neutro, hay una carga que predomina. Entonces acá no debe decir mantiene polarizado, sino evita la polarización, ¿sí? Evita la polarización de las soluciones. ¿Correcto? ¿Está claro eso, chicos? Polarizado es cuando va a haber exceso de una carga, ya sea positiva o negativa. El puente salino va a evitar esa polarización. Y la última es verdadero, pues, ¿no? Por lo tanto, la clave es la letra B. La letra B. La 8, chicos. ¿La C? Ah, ¿me piden las falsas o las correctas? Me piden tres. Ahí está, no pasó nada. C, para ver si estaban atentos. La 8. Galvánico. Galvánico te suena a espontáneo. En la semicelda que contiene el ánodo se realiza de nuevo, ya este me sigue a todas partes, falso. Las dos medias, de nuevo el último, solo cambió el primero, ¿no? Me parece, la A. Siguiente, ahora sí, llegó la práctica. A la tape, chicos. Todo proceso galvánico es espontáneo. Para que sea espontáneo, el potencial de celda debe ser mayor que cero. Ahora pues, si debe ser mayor que cero, entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente. A un alumno sabia, esto de aquí es un insulto.
No te tienen que dar la reacción, a ti te tienen que dar las semireacciones con sus potenciales respectivos. ¿Te fijas? Está ganando electrones. O te puedes fijar así, su carga está de positivo a cero, de más 2 a cero, de más uno a cero. Su carga disminuye, está ganando electrones, esto quiere decir que se reducen. O sea que estos son potenciales de reducción. ¿Quién tiene mayor potencial de reducción? Este le gana. El mayor potencial de reducción es el del ion plata. Eso quiere decir que el ion plata es el que se va a reducir y si es el que se va a reducir, se coloca a la izquierda o a la derecha, y se coloca como está ahí. Plata más uno a plata. Eso quiere decir que esta reducción no va a ocurrir y si no ocurre la reducción, ocurre lo contrario, lo volteas. Si lo volteo, quedaría de magnesio hasta magnesio más 2, perdiendo 2 electrones. Y si lo volteaste, el potencial ya no es de reducción, es de oxidación, con signo cambiado, 2,37 voltios, positivo. Y eso es lo que va a suceder aquí en la semicelda anódica de magnesio, magnesio más 2. El potencial de oxidación es 2,37 voltios, el de reducción es 0,80 voltios. Sumado, tienes el potencial de celda. ¿Cuánto sale? 3,17 voltios. La clave es magnesio, magnesio más 2, plata más uno a plata. Más 3, la D, chicos, si estoy viendo bien es la D, ¿no? A ver, tachamos, aquí esto no es, aquí esto no es. No es, no es. Listo, sí, es correcto la D. Muy bien, muy bien, muy bien. Pasamos a la 10. Chico, qué fácil, no puede ser esto de aquí. ¿Tú sabes construirlo, sí o no? Ya no te lo deben dar. Mira. Te quedas con el de aquí lo inviertes, sería de sin a sin más 2 y esto se voltea y cambia de signo. Y por aquí tenemos 0,76 voltios potencial de oxidación del zinc. 0,34 voltios potencial de reducción del ion cobre. Suma potencial estándar de la celda. Y esto sale 1,10. ¿No? 1,10. Ya, dentro del sueño, la E. Muy bien, ustedes suman, ¿ah? Yo solo volteo por aquí. Potencial. Del cato del material del electrodo, nunca sé eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Siempre en el diagrama va a estar aquí el ánodo y por aquí el cátodo. Siempre, siempre, siempre. Semicelda anódica izquierda, semicelda catódica derecha. Ujú. ¿Es correcto, Daniela? Siempre es así. En algunos iones se coloca antes el ánodo y después del cátodo el material. Ah, vale, te entendí, Daniela. Tú quieres decir que, por ejemplo, aquí, en vez de cobre más 2 a cobre, imagínate que haya pues un cromo más 6 y un cromo más 3. Y ninguno es sólido, pero más acá se pone platino, digamos, ¿no? Es un electrodo inerte. Entonces, él es el cátodo. Ujú. En algunos casos sí, porque esto va a suceder solo en la solución acuosa, van a intercambiar, va a haber un cambio de ion más 6 a ion más 3, y para que ocurra eso, para que atrape esos electrones, se coloca el platino. El platino atrapa los electrones, le da el cromo más 6 y el cromo más 6 se convierte en cromo más 3.
Eso va a ocurrir todo en la semicelda catódica. Ujú, muy bien. Buena pregunta, buena pregunta. Se colocan tres entonces, ¿no? O sea, la reacción y aparte el electrodo inerte. Eso quiere decir que él solo conduce la corriente eléctrica, él no reacciona, ¿eh? Sí, ¿no? Han colocado del cobre, ¿no? La plata no es igual que la del cobre, pero imposible, son diferentes. Creo que aquí se han equivocado en colocar cobre más dos electrones, y acá debe decir cobre, ¿no? Ahora vamos a buscar la tabla, acá la tengo también. Potencial, vamos a buscar en Google para no buscarlo en mi línea. Potencial de reducción del ion plata. Aquí dice ChatGPT. Más 0,80 es de la plata. Sí, más 0,80. Así que ahí han debido colocar este ion cobre, ¿no? La otra vez me puse a discutir con ChatGPT, chicos. Le pregunté algo, me respondió mal. Le dije, soy un crack, no, no me sirves. Y me halagó, me halagó. Se disculpó, pero bueno, aceptaron las disculpas. Así paso mi tiempo ahora. Vamos al siguiente. El potencial estándar de la pila es más 3,17 voltios. Pensé que era la única loca. Ay, somos dos ya. ¿Cuál es la clave? La letra C. Vamos a ver. Bueno, no hace falta ver el diagrama, la reacción química. La reacción solamente te indica que el magnesio está pasando de 0 a +2, o sea que esto tienes que invertirlo, pero ya sabes por qué tiene el menor potencial de reducción, ¿sí? Entonces, tú al invertir, el magnesio se va a convertir en magnesio +2 y la plata, que ahora sí su potencial está bien, plata +1 a plata, potencial es 0,80. Entonces, si tú quieres hallar el potencial de la celda, tienes que sumar este potencial con signo cambiado, que es 2,37, más el potencial de aquí, que es 0,80. Y esto sale 3,17 voltios. Así que esto es correcto. La solución acuosa de nitrato de plata, dice, actúa como agente oxidante. Bien, sabemos que aquí la plata se está reduciendo, ¿sí o no? Su carga pasa de +1 a 0, o sea que disminuye. ¿Y quién se reduce? El agente oxidante. ¿Quién contiene al ion plata? Al ion plata lo contiene el nitrato de plata y por lo tanto él es el agente oxidante. Así que esto es verdadero. Ujú. Cuando el magnesio acepta los electrones, el magnesio se oxida. Para que se oxide, tiene que perder, no aceptar. Ahí ya es falso, ¿sí o no, chicos? Aquí se oxida y eso quiere decir que pierde electrones y se los pasa al ion plata. La clave es la letra C. Muy bien. Chicos, por aquí se oxida, su carga aumenta de 0 a +2, sí. Pierde electrones, correcto. Esto es redox nada más, ¿no? La solución acuosa de ácido sulfúrico actúa como electrolito. Chicos, ¿los ácidos cuando se disuelven en agua liberan iones o no? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Claro, eso lo hemos visto en ácidos, ¿no?
él va a liberar dos iones porque es diprótico, dos iones hidrógeno y a su ion sulfato. Muy bien, sí funciona como electrolito. Cuando el óxido de plomo acepta electrones, el plomo se oxida a sulfato de plomo. A ver aquí el plomo, ¿qué carga presente en el óxido? Más 4, ¿sí o no? ¿Y va a pasar a qué? ¿Qué carga presenta aquí? Como buen conocedor de alumno sabia, tú sabes que SiO4 es menos 2, aquí el plomo es más 2. Si va de más 4 a más 2, su carga disminuye, y si disminuye se reduce. Y si se reduce no se oxida, pues esta última es falsa y la clave es la C también. Así es. Muy bien, sigamos. ¿Qué tenemos por aquí? Determine el potencial de la reacción e indique si eso no es espontáneo. O sea, ya te dan la reacción. Aquí sí tienes que guiarte de la reacción, no tienes que guiarte de los datos de aquí. ¿Por qué de la reacción? Porque a partir de esta reacción vamos a conocer si eso no es espontáneo, si se está dando una celda galvánica o no, ¿correcto? Entonces vamos a colocar aquí, mira, de 0 a más 3 el oro. Acá dice de más 3 a 0, habrá que invertirlo. Y sería menos 1,50 el voltaje. Aquí va de calcio más 2 a calcio 0. Es justamente lo que está aquí. Lo dejamos. Si tú sumas estos potenciales, negativo más negativo sale recontra negativo. Y ese número sería menos 3, menos 4,37, ¿no? Y si sale negativo, entonces decimos que este proceso es no espontáneo, no espontáneo, no espontáneo. Entonces la clave sería la letra E. ¿Me dejo entender? Eso quiere decir que el oro no tiene la capacidad de reducir al calcio. O sea, él no puede reducir al calcio más 2 a calcio. Así como también el calcio más 2 no tiene la capacidad de oxidar al oro a oro más 3. Esta reacción, estos productos no se van a formar de manera espontánea. ¿De acuerdo? ¿Qué sería lo correcto, chicos? Lo correcto sería quedarse con el oro más 3 y que pase a oro y el calcio voltearlo, ¿no? Porque tiene el menor valor. O sea, aquí calcio y a calcio más 2. Y eso sí es espontáneo. Tendría un valor positivo más 4,37. Eso sería lo correcto. Esa reacción está mal. Pero de algo malo te están preguntando, pues, si es espontáneo o no. Vale, chavalitos. Vamos a la 14. La 14 es la C de cuchillo, dice, no la C. Se requiere puente salino. A ver, vamos a ver si es una celda galvánica. Sí. De magnesio a magnesio más 2. Por aquí. Desde aquí se invierte, ¿no? Entonces, si se ha invertido el menor, está correcto. De magnesio a magnesio más 2. Y el otro es de estaño más 2 a estaño. Listo. El potencial por aquí, como esto se va a invertir, quedaría más 2,36 y el otro queda menos 0,14. El más negativo es el menor y ese es el que se invierte. El que se reduce es el menos negativo, que es el mayor. Muy bien, aquí obtengo el potencial de celda y este potencial de celda es 2,22 voltios. ¿Sí?
2,22 voltios positivos, ¿no? ¿Se requiere un puente salino? Si es una celda galvánica. La representación es la de aquí, es correcta. ¿El voltaje es necesario para encender el foco? No, no es necesario porque se va a dar espontáneamente. Va a haber una diferencia de voltaje a partir de estas reacciones redox que estamos viendo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la clave? Hey, ¿cómo que la sé? A ver. Cuando te dice el voltaje es necesario para encender el foco, eso quiere decir que se ha colocado aquí una batería que da una diferencia de voltaje entre un electrodo y otro, y recién ahí se prende el foquito que está por aquí. Pero no, eso no se utiliza. Baterías no se utiliza. Otra cosa es que se ha conectado el voltímetro para medir el voltaje que genera estas reacciones de Gauss, pero no necesita un voltaje para encender el foco. Para encender el foco, o sea, para producir corriente eléctrica, solamente hace falta cerrar el circuito, o sea, que se generen las reacciones redox. Por eso que esto es falso, esto va a ocurrir en la electrólisis, no en celda. Chicos, ¿cuánto queda? Queda 20 minutos, te explico electrólisis entonces, porque esto ya es parecido. Mira, pasamos a electrólisis. Aquí está. Te voy a explicar la primera parte. Claro, hoy día vamos a ver la parte teórica, la parte cualitativa de la electrólisis y la próxima, la parte cuantitativa. La electrólisis es lo contrario a celda galvánica, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque a partir de lo que es energía, vamos a colocarlo aquí, energía eléctrica que se le da al sistema, esta energía eléctrica se da mediante una diferencia de voltaje de una pila o de una batería que genera electricidad o que provoca, mejor dicho, que ocurre electricidad a partir de conectar esa batería. Esa electricidad va a generar, va a provocar energía química, o sea, reacciones redox. Y como las reacciones redox van a ser provocadas por la energía eléctrica que se le va a dar al sistema, se va a colocar al sistema, continua también, eh, estas reacciones redox van a ser no espontáneas, no espontáneas, porque son provocadas por energía eléctrica, por corriente eléctrica continua. Es por eso que la electrólisis necesita de una fuente de energía, de una fuente de poder, pila o batería, como ya lo mencioné, con polo positivo y negativo. Igualito, parecido que la celda galvánica. Se necesita una cuba, aquí solamente una cuba, que no se le denomina cuba galvánica, sino cuba eléctrica. Aquí se pone el electrolito y este electrolito puede ser, mira, una sustancia iónica o polar disuelta en agua que libere iones. Iónica, una sal disuelta en agua. Polar, y que no sea iónica y que genere iones, un ácido, por ejemplo. Un ácido es una molécula polar, pero cuando está disuelta en agua genera iones, liberan iones hidrógenos y demás. Ahora, puede ser que esta solución esté concentrada, sí, como también puede ser que esté diluida. Hay dos casos importantes que veremos en la próxima clase. Pero también este electrolito, hay un caso más ahí, el tercero. En este caso no sale sobrando. También es importante.
Cuando una sal está fundida, si una sal se funde, también actúa como electrolito, conduce la corriente. Todo electrolito es considerado conductor de segunda especie y todo electrodo es considerado conductor de primera especie. De primera especie porque en estado sólido conducen la corriente. Los metales y el grafito, ¿no? Y los electrolitos son de segunda especie porque o bien disueltos en agua o líquidos, conducen el electrón. Muy bien, estos electrodos que van a estar presentes en la electrólisis van a ser inertes, ¿ya? Profe, ¿no se puede hacer con activos? Sí, pero ya eso es más complejo. Nivel pre, los electrodos en la electrólisis van a ser inertes. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a intervenir en las reacciones. Lo que va a intervenir en las reacciones redox va a ser la sustancia que se va a descomponer gracias a la electricidad que se va a conectar a este sistema, al paso de la corriente eléctrica, por eso te dice. Esta sustancia que se descompone es el electrolito. Voy a colocar el primer ejemplo, la electrólisis del cloruro de sodio fundido. Cloruro de sodio es la sal de casa, es sólido, pero lo voy a fundir, lo voy a llevar hasta una temperatura mayor o igual que 801 grados Celsius. Ahí está líquido, y líquido funciona como electrolito. Cuando está líquido es ahí donde recién libera sus iones. Va a estar el ion sodio y el ion cloro presente, ¿sí? En el líquido de cloruro de sodio. ¿Y qué va a pasar por aquí? Luego se van a conectar las dos barritas, que son los electrodos inertes. Sabemos ya que uno de ellos se llama ánodo, le voy a colocar solo la A, y el otro cátodo, la C. Aquí el ánodo es positivo, ¿no, chicos? Y el cátodo es negativo, ¿verdad? Ojo con eso. Chicos, ¿y lo positivo atrae a quién? ¿A lo negativo, sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que como en este líquido va a estar los iones cloruro y los iones sodio, los aniones van a dirigirse al ánodo y los cationes positivo al cátodo, que es negativo. Pero para eso hace falta cerrar el circuito. Y para que eso ocurra, hace falta una fuente de poder que va a ser una batería o una pila. Es la bomba de electrones. Entonces aquí se conecta al polo positivo y al polo negativo. Sí, los electrones igualmente van a fluir del ánodo al cátodo por el cable. ¿De acuerdo? Cuando se coloca una fuente de poder, se genera un campo eléctrico entre el ánodo y el cátodo. Un campo eléctrico que permite la atracción de estos iones. El anión hacia el ánodo y el catión hacia el cátodo. ¿Qué va a ocurrir con el anión? Vocal con vocal se oxida. ¿Dónde? En el ánodo. El anión cloruro, por ejemplo, se va a oxidar a cloro, cloro gaseoso. Y por eso en el experimento vamos a observar aquí que sale un gas en forma de burbujita. Yo lo he hecho cuando estaba en la academia dictando presencialmente, hacía estos experimentos. Y el ion sodio, ¿qué va a suceder? Se forma por aquí el sodio, obviamente no con esta temperatura ni líquido, sino acuoso nada más, chicos. Ahora vamos a hablar del acuoso. Por aquí, ¿qué se va a formar? Sólido, sólido, sodio metálico. Ujú. Eso es lo que se observa en el experimento.
Este electrodo no tiene nada que ver, no es que es el electrodo cloro, el electrodo, no, este electrodos son grafito, son inertes, grafito, grafito. No intervienen en la reacción, solo permiten el paso de la corriente eléctrica, porque el cloro, el ion cloruro al oxidarse pierde electrones y estos electrones que va perdiendo en la oxidación van por el ánodo y se dirigen hacia el cátodo para que los coja el ion sodio y se reduzca. O sea, los electrodos también van del ánodo al cátodo. Pero, por aquí entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y acá todo lo que te he dicho ya se encuentra en el cuadro. ¿Qué pasaría si no es un líquido puro? ¿Qué pasaría si no es un líquido puro? ¿Hay tiempo para eso o no? Sí hay. Si no es un líquido puro, mira, por aquí te explico, aquí nada más suficiente espacio para mí. En el regular se ve, en el regular normalito, se ven 10 diapositivas, ¿no? Que solo lo estás viendo en una. Por aquí, el cloruro de sodio acuoso. ¿Qué significa, chicos? Que va a estar presente sus moléculas de agua. Si es acuoso, significa que va a haber los iones sodio, va a estar los iones cloruro, pero también va a estar sus moléculas de agua. Agüita para ti. ¿Tú sabes que el agua es polar, sí o no? ¿Tú sabes que el agua es polar? El hidrógeno es positivo y el oxígeno es el negativo. Y ahí viene lo genial, lo importante, lo fantástico. Va a haber una pelea de positivos y una pelea de negativos. Una pelea, una competición, ¿por qué? Y eso se ve con los potenciales que te acabo de decir de reducción, de oxidación. Pero acá lo vamos para no abarcar tanto y ver esos potenciales tan feos que hay en las tablas. Aquí podemos hablar acerca de una técnica más fácil y fácil de recordar. Mira, atento a la jugada. El agua se puede reducir y se puede oxidar, porque tiene positivo por hidrógeno y negativo por oxígeno. Entonces, el oxígeno se puede oxidar, ya que es anión, y el hidrógeno se puede reducir, ya que es catión. Entonces, hablemos primero de la oxidación. ¿Cuándo el oxígeno se va a oxidar? El oxígeno del agua se va a oxidar cuando compita con un oxo. Profe, ¿quién es ese oxo? Falta, oxoanión. ¿Y cuándo no se va a oxidar? Cuando compita con un anión del 7A. En este caso, está compitiendo con el ion cloro. El ion cloro compite con el oxígeno del agua, el cloro le ganó y se oxida. Profe, a ver, la reducción. Se dijo que el agua también se reduce. Sí. El agua se reduce por parte del hidrógeno, que es el positivo, va a ser atraído por el cátodo. Pero, ¿cuándo se va a reducir? Se va a reducir cuando compite con los iones positivos del grupo 1A y del grupo 2A. Profe, el sodio es del 1A, entonces el sodio aquí no se va a oxidar. No, pues el sodio no se va a oxidar, chicos. En este experimento se va a observar que va a haber un gas aquí, gasecito, y este gasecito es O2, porque el que ganó, perdón, O2 no, me emocioné, H2, porque el que ganó es el hidrógeno, pues
el hidrógeno del agua le ganó al sodio. ¿Sí? Él llegó primero. ¿Por qué? Por el potencial de reducción, ¿ya? Eso lo vemos respecto a los potenciales de reducción. El ion sodio no. El ion sodio se queda ahí de espectador, ¿no? Él no se molesta en oxidarse. El que tiene mayor tendencia a oxidarse es el agua. Perdón, a reducirse es el agua, el ion sodio. El que tiene mayor tendencia a reducirse es el agua que el ion sodio. ¿Y contra quién pierde el agua? El agua pierde con los metales que están en forma de catión del grupo B. ¿Quieres que te coloque un ejercicio, un ejemplo para que me digas qué se va a formar? Como te das cuenta, cuando se forma un metal, se pone monoatómico, porque así son los metales en su estado sólido. Pero cuando se forma un no metal, como el cloro, como el hidrógeno, tal vez como el oxígeno, su especie es diatómica. Son gases diatómicos, ¿no? A ver si se entendió. Por aquí pongo cloruro de cobre. Te pregunta, ¿qué se forma en el cátodo? Cloruro de cobre acuoso. Pero en vez de poner acuoso, le voy a colocar aquí más agua. Cloruro de cobre acuoso es lo mismo que esté con agua. Chicos, ¿qué se forma en el cátodo? En el experimento, ¿podemos predecir qué se forma en el cátodo? Claro que sí. El cobre es el positivo, el cloro es el negativo, el hidrógeno es el positivo, el oxígeno es el negativo. ¿Quién gana, cobre o hidrógeno? Sabemos que gana el cobre, grupo B. Aquí se forma cobre sólido. ¿Quién gana, el cloro o el oxígeno del agua? ¿El cloro o el agua? El cloro. Aquí se forma cloro 2. Tengo por aquí tengo, a ver, sulfato de sodio más agua, o sea, acuoso. Si te van a colocar acuoso, cuando te ponen acuoso, ponle más agua. ¿Qué se forma en el cátodo? A ver, tú sabes que él es tu positivo y tu SO4 es negativo. Me falta un 2 por aquí, ¿no? Listo. Él es el positivo, es el negativo. Los positivos van al cátodo y los negativos al ánodo, ¿no? Porque el cátodo es negativo y el ánodo es positivo. ¿Quién va al cátodo, el sodio o el hidrógeno del agua? ¿Qué se forma en el cátodo? Pues cuando el sodio, que es del grupo 1A, compite con el agua es el que se reduce y se forma hidrógeno gaseoso. En el ánodo, ¿quién se oxida? ¿El sulfato o el agua? El agua le gana al oxoanión. Ese es un oxoanión, no metal más oxígeno, y tiene carga negativa, ¿no? Entonces el agua se oxida en el ánodo y cuando se oxida, su oxígeno es el que se oxida y forma dos gaseosos. Chicos, ¿y qué sucede? Si tengo por aquí, ahora vamos a poner por aquí, chin, chin, nitrato de plata. Si tengo nitrato de plata acuoso, pues sabemos que la plata es del grupo B, el NO 3 es un oxoanión, si es del B gana plata sólida, si es oxoanión pierde oxígeno gaseoso. ¿Ha quedado claro? ¿O todavía no? Díganme, chicos. Eso es lo que va a suceder con el agua. Entonces, una vez más, mira, repetimos suavecito nomás. Tú tienes una sal acuosa, pones más agua. Cobre del B.
Lo que se forma es del B siempre, el B gana, el B, los del grupo B le ganan al agua. Si es del grupo A, pierde con el agua y el agua es el que se reduce y cuando se reduce se forma hidrógeno. La plata gana, es del B, se forma plata. Me voy al ánodo. Ion cloruro, grupo 7A. Grupo 7A. ¿Quién se oxida? Pues se oxida el del 7A y no el agua, forma cloro 2 gaseoso. Aquí tengo oxoanión. El agua le gana en oxidarse. Aquí también. Y al oxidarse, ¿qué forma? Oxígeno gaseoso. O2. Eso es lo que vamos a hacer en los ejercicios prácticos, porque ahí te van a preguntar las cantidades que se van a formar de cada uno. Pero hay un hito más. ¿Te acuerdas que había un tercero? Estas soluciones que yo te he dado por aquí es solución, esta solución que yo te he dado por aquí, vamos a colocar bien grande y estas reglas también que están por aquí, es para una solución concentrada. O sea que hay bastante soluto disuelto. Pero si se tratase, lo vamos a colocar aquí nomás porque esto es facilito. Si se tratase de una solución diluida, por ejemplo, NaCl, lo te ponen aquí diluido. Profe, también tiene agua, pero tiene poquito soluto, poquito de esta sal. ¿Qué sucede? Cuando es diluido, sea cual sea la sustancia, en el cátodo y en el ánodo se va a formar lo del agua. En el cátodo hidrógeno y en el ánodo oxígeno. Hablamos, por ejemplo, del agua acidulada. El agua acidulada es cuando tiene ácido sulfúrico en poquita concentración y lo que se va a formar ahí es hidrógeno del agua y oxígeno del agua. El agua se reduce y se oxida a la vez cuando es diluido. Eso es, Daniela. Cambia la cosa, ¿no? Cuando es diluido, siempre hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo. Para cerrar la clase tenemos 5 minutitos respecto a ello. Componentes de la electrólisis. ¿Cuál es la clave, chicos? Clave. ¿La A o la C? En los conductores metálicos los electrones fluyen libremente, claro, pues son conductores de primera especie. O sea, hay un mar de electrones. Esa es teoría de metales y eso lo hemos visto en la central. En una celda electrolítica, el cátodo es el electrodo positivo. Falso. En la celda electrolítica es negativo. En un proceso electrolítico circula la corriente a través del electrolito. No. A través del electrolito. No. En un proceso electrolítico circula la corriente a través de ¿dónde? También a través del cable conductor, pues chicos. A través del cable conductor. Es por eso que es la letra C. No pasan los electrones por aquí, porque si no, sucede lo siguiente, mira, no va a haber electrones aquí. ¿Qué no? Los electrones salen del cloro, van por la barra, van por el cable, regresan por esta barra o se van a esta barra y antes de que vayan a la solución,
O al electrolito los coge el ion sodio. Y es por eso que se forma sodio ahí en el cátodo. No es que pasen de aquí a aquí, del cloro al sodio, del cloro al sodio por el electrolito, no. Por la barra y por el cable conductor. Por los electrodos y por el cable conductor. Me pide la incorrecta. ¿Cuál es la incorrecta, chicos? Y me parece, todavía hay tiempo. La D, ¿no? Ah, son no espontáneas. Metal, primera especie. Segunda especie, porque cuando se disuelve o se funde, la corriente, genera corriente eléctrica, ¿no? Toda solución acuosa puede actuar como electrolito, chicos. No, pues, ¿quién tiene que ser soluto en la solución? En la solución tengo que tener como soluto a un compuesto iónico, ¿o qué era? ¿Lo otro? Polar, ¿no? Cuando decimos iónico, generalmente se trabaja con sales. Cuando decimos polar, hace referencia a los ácidos. No toda solución acuosa, no. Imagínate que es una azúcar, glucosa. La glucosa se disuelve en agua, sí, pero no conduce la corriente eléctrica. Es no electrolítica. Entonces aquí está mal, dice toda, ¿no? En una celda electrolítica los electrodos no tienen carga. Falso. Sobre los electrodos se producen las reacciones redox. Verdadero. En el cátodo y en el ánodo. Y en el cátodo se produce la oxidación, eso está mal, reducción, ánodo, oxidación, siempre, ¿no? Profe, ¿por qué la primera está mal? Porque para que él sea conductor de segunda especie no tiene que estar en estado sólido, tiene que estar en estado líquido o acuoso. Ojo, ¿eh? Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, chicos. Próxima semana, a ver si vemos unos ejercicios de electrólisis. Cuídense, ya les estoy mandando los materiales anteriores, por ahí he mandado algunos, bien revisando sus claves. Chau, 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 nos vemos.